Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy continuamos con la historia de la civilización olmeca, la segunda parte. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Bueno, en el aspecto económico, los olmecas basaban su economía en la agricultura, la cual la utilizaban para comerciar entre ellos y también con otros pueblos vecinos, especialmente los pueblos nómadas. Los olmecas se dedicaron a la agricultura de alimentos como el maíz, el frijol, la calabaza y el cacao. En el aspecto religioso, los olmecas son muy importantes porque ellos sentaron las bases religiosas que van a ser continuadas por las futuras civilizaciones mesoamericanas, con temas como por ejemplo dioses para la agricultura, dioses para el sol, dioses para el agua, para los volcanes, para los animales, entre otros. Muy importante fue el culto al dios jaguar, que era el dios principal de los olmecas. El jaguar aparece representado con una forma de arte muy particular de los olmecas, que es por ejemplo con la boca trapezoidal, con las comisuras hacia abajo, con el labio superior muy grueso, también con los colmillos muy pronunciados y pues las figuras también aparecen adornadas. No se sabe qué tipo de dios pudo haber sido el jaguar para los olmecas, pero se cree que posiblemente haya sido el dios de la lluvia. Esto se debe al hecho de que más adelante las futuras civilizaciones mesoamericanas también van a dar una importancia muy especial a el dios de la lluvia. Otros dioses que tenían los olmecas incluían figuras con formas de caimanes, de sapos y de reptiles, que todos estos animales son muy característicos de esa zona. Aparte de esto, también el culto al jaguar va a ser muy importante, porque por ejemplo los olmecas en su arte, ellos les gustaba mezclar, digamos, diferentes partes de estos animales y de seres humanos unos con otros. Por ejemplo, cabezas de unos con cuerpos de otros animales, por ejemplo, características de caimanes y de jaguar, y muy importante, el hombre jaguar, como podemos ver en esta imagen, el cual va a ser, digamos, que va a influenciar a las futuras culturas de Mesoamérica, porque también el culto al jaguar y también pues digamos su mezcla con el ser humano lo vamos a ver representado en culturas posteriores. Debido a que el arte de los olmecas es muy abstracto, pues no se sabe con exactitud, por ejemplo, todavía varios aspectos religiosos, porque no se sabe, digamos, cuál haya sido el concepto de los olmecas con respecto a la muerte. Entonces, estas son cosas que todavía se encuentran en investigación. A nivel social, debido a lo que se ha encontrado en los asentamientos olmecas, a sus habilidades como constructores y también pues a otros progresos culturales, se sabe que los olmecas eran una civilización muy bien organizada, la cual pues no tenía características, digamos, muy distintas de otros pueblos indígenas que van a aparecer tiempo después, o de otros pueblos indígenas que se encontraban en otras partes del continente americano. Por ejemplo, se sabe que la religión era muy importante para ellos y pues los sacerdotes que dirigían los centros ceremoniales
y los gobernantes que pues las administraban estaban vinculados directamente con los dioses. Entonces muy probablemente se utilizó la religión para poder precisamente organizar a la población, explicar, por ejemplo, las desigualdades sociales y también justificar la presencia de sacerdotes que dirigieran los cultos y de reyes que se consideraban descendientes de los dioses, y pues todo esto a la final pues justificaba las figuras de autoridad. Por lo tanto, la religión era muy importante porque ayudó a que el pueblo estuviera organizado, y gracias a esta organización pues la civilización olmeca pudo alcanzar su grado de desarrollo a nivel arquitectónico, social, cultural y artístico. Entonces muy probablemente la religión estaba institucionalizada y pues la gente debía asistir a los cultos y pues mantener un respeto hacia los gobernantes que eran considerados descendientes directos de los dioses. Y muy probablemente cada gobernante pues tomaba la figura de un animal para representarse ante el pueblo y legitimizar su divinidad. Pero como mencionaba anteriormente, la religión olmeca todavía se encuentra en estudio porque es compleja y pues todavía faltan realizarse más investigaciones. Como la civilización olmeca fue la primera que se desarrolló en la región de Mesoamérica, se considera que muchos de los logros culturales que tuvo esta civilización fueron continuadas por sus predecesores. Por ejemplo, se sabe que los olmecas desarrollaron calendarios, escritura y también epigrafía, es decir, inscripciones. Aparte de esto, los olmecas también desarrollaron glifos, que son grabados de símbolos en estelas, en tronos y en altares. Existe todavía un tema de debate y de investigación respecto a si la escritura olmeca podría ser la más antigua de todo el continente americano. Esto sucede porque inscripciones olmecas han sido encontradas y tienen una antigüedad entre los años 300 a.C. y el año 530 después de Cristo. Esto para la escritura olmeca más antigua, pero también se han encontrado otras inscripciones que tienen una antigüedad entre los años 650 a.C. y 900 a.C., según los estudios científicos. Basado en estas fechas, hay académicos que consideran que la escritura olmeca supera en antigüedad a la escritura de la cultura zapoteca, lo cual pues convertiría a la escritura olmeca en la más antigua de toda América, como mencionaba anteriormente. Aparte de esto, se han encontrado glifos olmecas que, como mencionaba anteriormente, pues son grabados de símbolos, los cuales se encuentran tallados en estelas, en altares y en tronos, los cuales parecen indicar o parecen contar la historia de algún gobernante, y de hecho parece que representan sílabas. A pesar de ello, pues todavía no se ha podido leer y por lo tanto aún continúa en estudio. Un aspecto muy pero muy importante del desarrollo cultural de los olmecas es el arte, porque el arte de los olmecas tiene dos características muy importantes. La primera es que es muy original, casi distintiva de ellos. Y la segunda
es que su arte va a influenciar a las futuras civilizaciones mesoamericanas. El arte olmeca se caracteriza por tener un dominio técnico de la escultura y de la talla, que según algunos académicos, pues no ha sido igualado por otra civilización prehispánica. Aparte de esto, el arte olmeca era naturalista y tenía una iconografía muy variada, representando criaturas antropomórficas, es decir, con rasgos humanos o seres humanos directamente, y también habían otras representaciones de animales, de criaturas fantásticas y mitológicas, de dioses, etc. Otra característica es que el arte olmeca es monumental y colosal, y muchas de estas figuras se construían con materiales como la arcilla, la piedra, el basalto, que es una roca volcánica, la andesita, el jade, la serpentina. También utilizaban la madera y por otro lado, pues ellos utilizaban pinturas rupestres o naturales para darle vida a sus representaciones. En el arte olmeca se distingue principalmente lo que son las cabezas colosales, como la que vemos en esta imagen, la cual generalmente pues tiene 3 metros de altura y pesan aproximadamente 10 toneladas. Se cree que podían representar dioses, guerreros o jefes. Por otro lado, hay algunas teorías que explican que la particular forma que tienen estas cabezas colosales, específicamente sus rasgos físicos, recuerdan un poco a los pueblos de origen africano, por lo cual hay teorías que indican que América, pues en un pasado lejano, llegó a tener contactos con otras civilizaciones. Pero esto es debatido porque hay pueblos indígenas de la zona que tienen estas características físicas también, sin necesidad de tener una ascendencia o un origen africano. Y también pues hay locales de origen indígena que pues tienen esta fisionomía. Otro aspecto importante del arte olmeca son por ejemplo los altares, los cuales se creen que podrían representar entradas al inframundo o ser tronos para los gobernantes. Otro tipo de arte son por ejemplo las estelas, como la que vemos en esta imagen, la cual pues parece en sus tallas que podrían contener glifos, los cuales podrían contar las hazañas de un gobernante o legitimizar a un gobernante frente a la población. Otros artefactos artísticos mucho más pequeños son, por ejemplo, los que se encuentran hechos en jade, ya que el jade era un material muy precioso y que utilizaban las clases gobernantes como señal de rango y de respeto. Se sabe que hacia el año 1500 a.C., los escultores olmecas ya dominaban la forma humana, y esto se debe a que se han encontrado evidencias materiales de estas figurillas olmecas en su área de difusión cultural. Muy importante en el arte olmeca y hechas también en jade son las máscaras, las cuales eran importantes porque representaban a las clases gobernantes, eran usadas por ellos y también tenían un importante peso religioso, ya que muchas de estas máscaras tienen rasgos de seres humanos y de jaguares. Y recordemos que el jaguar era la deidad principal
de los olmecas. Entonces, por este motivo, estas máscaras eran muy preciadas, pero ni una sola máscara del estilo olmeca ha sido encontrada en su zona de difusión cultural, sino que han sido encontradas en tradiciones de civilizaciones posteriores. Por ejemplo, en el recinto ceremonial de la ciudad de Tenochtitlán se encontró una de estas máscaras, la cual probablemente tendría unos 2000 años de antigüedad cuando los aztecas pues la habrían tomado en su poder, lo cual refleja que las máscaras olmecas eran muy apreciadas por las civilizaciones mesoamericanas posteriores, de la misma manera que en Europa se conservaban todas las reliquias del Imperio Romano. Aparte de esto, como la tradición artística de los olmecas es religiosa, siempre se encuentra representado el jaguar, porque se creía que en el pasado existía una raza de hombres jaguar, debido a la unión de un jaguar con una mujer. Por este motivo, las representaciones olmecas siempre tienen estas figuras mitad humano, mitad jaguar, que van a ser continuadas por las civilizaciones mesoamericanas posteriores. Otro tipo de arte que también, digamos, se hacía, pero no en jade, sino en arcilla y en piedra, es lo que se conoce como las miniaturas olmecas, las cuales representan seres humanos mitológicos, criaturas, entre otros seres. Actualmente, la mayoría de las máscaras que han sido encontradas y pues la mayoría del arte de los olmecas reposan en los museos de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.